Escalofriante acusación. Capturan a hombre señalado de practicar una cesárea a su hija en labor de parto y dejar gravemente heridos a la joven y al recién nacido. Tragedia en Misco. Motociclista intentó escapar de un asalto para no entregar su motocicleta, pero los delincuentes le dispararon y lo mataron frente a su acompañante. Culpable por el crimen. Tribunal condena a Kevin Rivas Cordón por el secuestro y asesinato de Litzy Cordón y le impone 70 años de prisión. Pasión por el Mundial. Frida Kahlo y Emiliano Zapata aparecen jugando fútbol en un mural que causa furor en redes sociales. Advertencia por el Mundial. La Policía Nacional Civil anuncia operativos en todo el país y amenaza con consignar a quienes conduzcan bajo efectos del alcohol. Buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo, un gusto estar con usted, soy Alexis Ponce. En este miércoles 10 de junio, un día lluvioso, bienvenidos, arrancamos con Impacto Directo, doy la bienvenida a nuestros panelistas. Nos acompaña Claudia Macís, psicóloga y comunicadora, Armando Mendoza, abogado penalista, Jairón Salguero, actor y comediante, y Jorge Granados, médico, abogado y experto en criminología. Edwin Rojas, el director de INSIBUME, explica los motivos y qué se prevé con el oleaje, todo lo que está ocurriendo en el Pacífico de nuestro país. Recordemos que en las últimas horas se han reportado olas que están generando destrucción y preocupación en los habitantes. Principalmente está asociado a la tormenta tropical. Sin embargo, como le mencioné anteriormente, si el fin de semana nosotros tenemos el efecto de superluna, podríamos tener mayor probabilidad de repetir estos eventos que estamos viendo a lo largo de la costa pacífica. El efecto de atracción y de magnetismo sobre las corrientes de agua, producto del acercamiento de la luna y la reducción de la distancia entre ella y los cuerpos de agua, generan movimientos. Y estos movimientos, unidos al comportamiento de la tormenta tropical, pueden volver a hacer que los efectos que hemos visto en la costa pacífica se puedan repetir a través de nuestras estaciones mareográficas en el Pacífico, Champerico, Puerto San José, que la altura promedio del oleaje el día de ayer, por ejemplo, estaba para estos lugares en 0.21 centímetros y en promedio para nuestras estaciones del Pacífico en 0.15 centímetros. Este comportamiento es propiciado por la tormenta tropical Cristina que nosotros tenemos en el Pacífico. Ese es la causa de lo que nosotros estamos observando, y nuestros boletines y nuestros registros de incremento de oleaje lo están mostrando. Tropical Cristina se debilitó y ahora es clasificada como depresión tropical, según el más reciente boletín de INSIBUME. Aunque el sistema continúa perdiendo fuerza, mantiene su influencia sobre las condiciones del tiempo en Guatemala. De acuerdo con los pronósticos, la depresión tropical se desplaza hacia El Salvador, donde se espera que siga debilitándose al ingresar a tierra. Sin embargo, su circulación continúa favoreciendo el ingreso de humedad al territorio nacional. Por esta razón, se prevén lluvias entre miércoles y viernes, especialmente en valles de Oriente, Boca Costa, Pacífico, Altiplano Central y Occidente. Y las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Santa Rosa provocaron inundaciones y flujos de lodo que afectaron al menos 52 viviendas en la aldea Los Esclavos de Cuilapa, según la Conred. La emergencia dejó 252 personas afectadas luego de que correntadas de lodo, piedras y escombros ingresaran a sectores residenciales en el área conocida como La Choricera. El material acumulado alcanzó hasta los 70 centímetros de altura dentro de algunas viviendas, causando daños a muebles, electrodomésticos y otras pertenencias. Ante la magnitud de la situación, las autoridades habilitaron un albergue temporal en la comunidad donde 22 personas permanecen resguardadas mientras continúan las labores de limpieza y evaluación de daños. El personal de la Municipalidad de Cuilapa, Conred y el Ejército de Guatemala trabajan en la atención de la emergencia mientras se mantiene el monitoreo por más lluvia. Los mayores acumulados de lluvia se presentarán sobre las regiones del sur al centro, incluyendo Boca Costa y Occidente. En otros sectores, como Franja Transversal del Norte, Caribe y Petén, no se descarta la presencia de lluvias
de carácter local en horas de la tarde o noche. Las temperaturas máximas más elevadas se presentarán al sur y norte del país. En la región Pacífico, las máximas podrían oscilar entre los 32 y los 34 grados. En el departamento de Petén y sectores de Caribe, las máximas oscilarán entre los 33 y los 35. En Occidente, las máximas se mantendrán entre los 23 y los 25 grados. Y en Altiplano Central, se esperan temperaturas entre los 26 y los 28 grados. La actividad del volcán de fuego continúa bajo vigilancia de las autoridades. El coloso mantiene desgasificación, explosiones débiles, moderadas y fuertes, así como columnas de ceniza que alcanzan hasta los 4.800 metros sobre el nivel del mar. Las condiciones meteorológicas asociadas a la tormenta tropical Cristina han incrementado las lluvias en el sur y suroccidente del país, provocando el descenso de un lajar en la barranca Ceniza, afluente del río Achihuate. Las autoridades advierten que la persistencia de las precipitaciones podría generar nuevos lajares, inundaciones, deslizamientos y afectaciones en la red vial. Mantenerse informada a través de los reportes es el llamado que se ha hecho, o comunicar cualquier emergencia al 119. Ya hablamos de lo siguiente porque las fuertes lluvias y el intenso oleaje continúan generando emergencias en distintos puntos del país. Desde el inicio de la temporada lluviosa el pasado 1 de mayo, la Conred reporta 324 incidentes, de los cuales 30 se registraron en las últimas 24 horas. Solo durante el último día, las emergencias han dejado 996 personas afectadas y 892 damnificadas, principalmente por inundaciones, caída de árboles, deslizamientos, derrumbes y flujos de lodo. A nivel nacional, la temporada de lluvias ya acumula 4.017 personas afectadas y más de 1.000 viviendas con daños. Los departamentos más impactados hasta el momento son Alta Verapaz, Guatemala, Chiquimula y Zacatepeque. Solo en las últimas horas, las lluvias y el fuerte oleaje han provocado afectaciones en Santa Rosa, Jutiapa, Zacapa, Huehuetenango, Quiché y Escuintla, donde las autoridades mantienen monitoreos de acciones de respuesta. Según el INSIBUME, los mayores acumulados de lluvia en las últimas 24 horas se registraron en Huehuetenango con 41.4 milímetros, San Marcos 30.4 y Chiquimula con 29.8. Y el fuerte oleaje que afecta a las costas del Pacífico guatemalteco ya deja 8 chalés destruidos y más de una decena en riesgo en Iztapa, Escuintla, donde autoridades y vecinos mantienen la alerta ante el avance del mar. Fíjese que ayer sorprendió los grandes oleajes. Comenzó desde el día lunes en la tarde y ayer no paró los fuertes oleajes y se comenzaron a ir propiedades. La fuerza del mar continúa dejando una estela de destrucción en las comunidades costeras de Iztapa, Escuintla, donde el fuerte oleaje registrado en los últimos días ha provocado el colapso de chalets, daños en infraestructura y afectaciones directas a decenas de familias que dependen de la actividad turística de la zona. Las áreas más impactadas se localizan en sectores como Conacaste, Atitancito y El Guayabo, donde el mar ha socavado el terreno hasta dejar al descubierto los cimientos de varias construcciones. En algunos casos, las olas han destruido muros de contención, piscinas, áreas recreativas y viviendas, evidenciando la magnitud de la erosión costera que afecta el litoral sur del país. Por ejemplo, nosotros la recomendación que damos es de que ahorita definitivamente no se puede bajar a la playa, porque el oleaje está muy alto y se baja alguien y corre el riesgo de que se lo lleve el mar. De acuerdo con los reportes de las autoridades y las evaluaciones realizadas en el área, más de una decena de inmuebles presentan daños estructurales, mientras que varias familias han tenido que abandonar sus viviendas como medida preventiva ante el riesgo de nuevos colapsos. Viene a perjudicar a los rancheros, dueños de ranchos y a los que también trabajan, ¿va? Porque ellos, pues, gracias a ellos, pues hay un montón de gente que está viviendo de eso, ¿va? Tienen su sueldito ahí, pues lo ayudan en grande a uno. Pero las consecuencias de esta emergencia van más allá de las pérdidas materiales. Vecinos y líderes comunitarios advierten que cientos de personas podrían verse afectadas económicamente, ya que muchos habitantes obtienen su sustento del cuidado de chalets, del mantenimiento de propiedades y de los servicios relacionados con el turismo. La destrucción de estos inmuebles representa también la pérdida de fuentes de empleo para numerosas familias de la región. Otro de los puntos que genera preocupación es el cementerio ubicado cerca de la costa,
donde el avance del mar ha obligado a familiares a trasladar restos de sus seres queridos hacia áreas más seguras para evitar que las tumbas sean alcanzadas por el oleaje. Mientras tanto, autoridades municipales y entidades de respuesta mantienen recorridos de inspección y monitoreo en los puntos de mayor riesgo. El llamado a la población es a evitar acercarse a la orilla del mar y acatar las recomendaciones oficiales, debido a que las condiciones del oleaje continúan siendo peligrosas en distintos puntos del Pacífico guatemalteco. Con imágenes de Moisés Sheck para Impacto Directo, Oscar Vázquez. Y las lluvias asociadas a Cristina mantienen en alerta a las autoridades capitalinas. La Municipalidad de Guatemala identifica al menos 5 zonas con mayor riesgo de afectaciones por inundaciones, deslizamientos y caída de árboles, por lo que hace un llamado a la prevención y a reportar cualquier emergencia. El impacto de las lluvias por Cristina tienen en alerta a todo el país. En la ciudad capital, la Dirección AVE de la municipalidad monitorea todas las zonas, pero al menos 5 podrían ser las más afectadas. Hemos dispuesto todo un plan de acción que ya está en marcha y que tiene que ver y se va a concentrar en áreas de la ciudad que son en este momento las que van a tener un mayor impacto. Alcalde, las zonas más afectadas, que podrían ser más afectadas. Estimamos la zona 15, la zona 16, la zona 24, 25 y la zona 21 son las zonas en donde estamos tomando precauciones. La zona 21 es la que podría recibir el mayor volumen de lluvia y en consecuencia tener mayores riesgos. Las zonas 25-24, la zona 16-15, que van a tener un nivel de afectación, digamos, si aquí lo que llueve son 37 milímetros de precipitación en un mes de junio, estas van a estar por el orden de los 40-42. Y muy importante la zona 21, atención vecinos de la zona 21, porque la 21 va a estar en 60 milímetros de precipitación el día de mañana jueves. Entonces, digamos que ahí el nivel de alertamiento, el nivel de precaución es mayor y el resto de las zonas pues va a tener un nivel de afectación, pero diríamos que es cercano a lo normal. El Juzgado de Asuntos Municipales ha entregado cientos de notificaciones de riesgos y vulnerabilidades, según Flores. Al momento no llevamos menos de 500 notificaciones que se hacen en aquellos lugares en donde, por ejemplo, tenemos notificaciones en la zona 7, en la zona 21, tenemos algunas en la zona 6, le puedo decir con mucha claridad que también hay notificaciones en la zona 5, que son, digamos, de los lugares principalmente, se hacen en muchas más zonas, casi que en todas las zonas de la ciudad, pero principalmente con atención a las que le he descrito. Caída de árboles e inundaciones por basureros clandestinos son algunos de los riesgos a priori por las fuertes lluvias en las diferentes zonas de la ciudad. Las autoridades hacen el llamado a reportar casos de peligro ante las lluvias que se prevén en las próximas horas por Cristina. Con imágenes de Esvin García para Impacto Directo, Mabel Saucedo. La lluvia ha incrementado en esta jornada vespertina nocturna de miércoles. Mucha precaución. Para jueves y viernes se espera una mayor precipitación en distintas zonas de la República. Hablemos de lo que está provocando Cristina. Hemos hecho un amplio recorrido acerca de todos los problemas en la costa pacífica de nuestro país. Jairón, vemos muchos daños en chalets, en construcciones, pero aquí también hay que hablar de la irresponsabilidad y de los permisos que se otorgaron para construir en zonas que no son apropiadas, que es territorio del mar. Sí, ¿verdad? Pareciera que el huracán, en vez de llamarse Cristina, se llamara Sandra, ¿verdad? Pero bueno, sí, es lo que yo hablaba en el programa anterior, de que en Guatemala tenemos, no sé si es ley, no sé si es norma, pero puedes alquilar terrenos a la orilla del mar, cuando el litoral pacífico de nuestra costa pacífica está casi que al nivel del mar. Entonces, obviamente, si la marea sube, se esperan estos desastres. Debería de haber revisar las normas que hay para obtener un terreno cerca de las costas, porque si no, esto es cosa que siempre va a seguir pasando. Y es que acá, Jorge, lo que sucede es que el alcalde, la familia, los amigos y carecen de un POT, de un plan de ordenamiento territorial, claro, y eso provoca situaciones como esta. Tristemente para la gente que invirtió, pero también hablábamos ayer del sentido común que muchas veces no se aplica en estas cosas. No, y fíjate que la OCRET es directamente la institución que del Estado da en arrendamiento hasta por 20 o 30 años cualquier terreno que está en el litoral del Pacífico o del Atlántico. Todo lo que está a orilla de lagos y de ríos nunca puede ser en propiedad de una persona, es propiedad del Estado. El problema, como tú bien lo señalas, así como en Guatemala existe el POT, el Plan de
ordenamiento territorial deberían de ver en las municipalidades, especialmente en los departamentos y áreas que están en Boca Costa o que están a la orilla de la playa. No que no hay licencias, no hay ordenamiento territorial, entonces cada quien construye como se le da la gana. Entonces esto deviene que haya pérdidas materiales y a veces humanas, esperamos que no, en las cuales pues obviamente era posible anticipar que ante un evento meteorológico de esta naturaleza pudieran haber lo que estamos viendo, derrumbes, pérdidas de propiedades, ranchos y gente que también va a perder el empleo, porque también de alguna manera estas áreas viven del turismo y es un turismo que se pierde. Estamos hablando también del fenómeno mar de fondo que se registra constantemente y que ha incrementado el oleaje y todo relacionado con Cristina. Ahora hablemos de la capital, Claudia. Hay varias zonas, lo mencionaba el alcalde de la ciudad, principalmente zona 21. Sabemos que hay muchas construcciones o aquellas viviendas que han sido construidas en zonas que no son las más adecuadas. Aquí las familias deben comenzar en este momento a revisar su plan de evacuación. Sí, miren, las lluvias, las tormentas, la actividad volcánica son actividades que nosotros como humanos no podemos ni evitar ni detener porque son parte de la naturaleza. Pero si nosotros sabemos que esto ya va a llegar, entonces aquí el llamado es a prepararnos, a limpiar drenajes, a tener ese monitoreo en zonas de riesgo afuera como playas y aquí en Guatemala, en asentamientos, en barrancos en donde las personas viven, en esas casas que sus construcciones, sus estructuras pues no son tan fuertes. Llegar a hacer el estudio, hablar con los COCODES, con el presidente del comité y por supuesto tener los albergues listos, ¿verdad? Para tener esa estrategia de cómo rescatarlos, de cómo desalojarlos de una manera correcta. O sea, si yo sé que la tormenta me puede inundar, se puede llevar mi casa y a mi familia, no me voy a quedar de brazos cruzados esperando que sea. Entonces, esto es un trabajo en conjunto, tanto a nivel personal, familiar, como también a nivel gubernamental, a nivel municipal. Y en el caso de las personas que manejamos aquí en la capital con este tráfico, es revisar también nuestros vehículos, ¿verdad? Claro. Frenos, aceite, las llantas, porque dice la llanta lisa no avisa, sí, dice luces, parabrisas. Exactamente. Todo y que nuestros policías de estos verdes estén después de las 6 de la tarde, porque yo generalmente no los he visto, ellos como que se van a descansar. Y miren, casualmente a las 6 de la tarde se va la luz, colapsan los semáforos, hay tráfico y no hay un policía, brillan por su ausencia. Y también la prudencia. Muchas veces vemos que cuando hay lluvia el ciudadano se vuelve imprudente porque quiere salir rápido de toda esta situación del caos que genera la lluvia, Armando. Fíjate que en eso sí me he dado cuenta que ya no, se vuelven más lentos todavía. Cuando llueve se vuelve la gente como que ya más precavida, pero esa precaución te genera más tráfico. ¿Por qué? Porque dan 3, 4, 5 metros de distancia para evitar que se choque otro carro, ¿me entiendes? Entonces creo que esa precaución también te genera más tráfico porque al momento que ya están más delicados, más con tiempo, la gente se prevé y se mete más carro y eso es lo que ocasiona los accidentes. Entonces creo que en este caso, señores, es de por favor cuidar ese espacio y respetar a aquel que da la vía. ¿Por qué? Porque yo estoy previendo. Ya sé que mi llanta está lisa y estoy más con precaución. Quiero que usted me entienda que yo estoy en la derecha o la izquierda. Pida su vía con permiso, con educación y yo le voy a dar la vía. Pero no lo va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Vienen las colisiones y esas colisiones vienen y ocasionan más tráfico, más espacio, más paciencia. Entonces depende de nosotros el evitar esas cosas. ¿Pero por qué? Por ser educados. Sí, educación vial. Nos hace falta muchísimo. Toda la información de Cristina, los estragos que está generando en territorio centroamericano en prensalibre.com. Ahí tenemos la ampliación minuto a minuto. La pausa, ya volvemos. Un hombre de 55 años fue arrestado en Puerto San José Escuintla para que enfrente cargos por parricidio y femicidio en grado de tentativa en contra de su propia hija. El sospechoso presuntamente le practicó una cesárea a su hija de 19 años mientras ella se encontraba en labor de parto. Esto habría provocado heridas tanto a la joven como a su bebé. Madre e hijo fueron ingresados el pasado 5 de junio a un hospital en estado delicado. Durante el allanamiento, las autoridades localizaron evidencias de la posible negligencia del padre de la joven madre. Y aquí, Jorge,
no cualquier persona puede realizar este tipo de cirugías. Aquí es un caso sumamente grave de irresponsabilidad en donde no entiendo cómo se le puede cruzar en la cabeza poder auxiliar a su hija de esa manera. Fíjate que en el área rural, Alexis, existe la figura del comadrón o la comadrona, que tienen licencias por parte del Ministerio de Salud Pública para poder atender partos vía vaginal, partos normales. Hacer una cesárea, pero ni siquiera uno, siendo médico en un ambiente más en el área rural. Ahí definitivamente sí se le tiene que acusar, porque si bien es cierto, la intención no era darle muerte a la hija, ya no es tentativa, porque al final los dos mueren. Muere, por lo que la noticia está completa en prensa libre, muere tanto el producto de la gestación y la niña. Por lo tanto, sí encuadraría el tipo penal como posiblemente un femicidio o un parricidio, porque al final es la hija biológica, pero definitivamente es imposible practicar una cesárea, y más si miramos los instrumentos que están utilizando, una navaja, un corta uñas, con eso, pero ni siquiera una uña encarnada se puede tratar, menos una cesárea, que me perdone la señora, que la madre, pero definitivamente sí hay que, no sé bajo qué efecto estílico, bajo qué efecto de narcótico haya podido estar el padre, pero él jamás hubiera podido hacer una cesárea, jamás. Y obviamente puso en riesgo la vida y obviamente mueren los dos en el intento. ¿Qué es lo que encuadra aquí el delito, Armando? Mencionabas que no encuadraría el femicidio. Por supuesto, tengo las antenitas de vinil. No, el femicidio no encuadra porque no es el odio ni desprecio a la mujer, es un doble parricidio, porque el parricidio es ascendente y descendiente. Entonces creo que sí un parricidio doble, porque... ¿Y hablamos de una condena de cuánto aproximado? Bueno, son hasta 40, 50 años, porque sí es algo como que yo te lo hago a ti por ardid, porque yo quiero hacértelo, ¿me entendés? Pero en este caso creo que hay que entender también qué es lo que lo provocó a él hacerlo. Porque el derecho penal realmente no es solo sancionador, sino también entender cuál es lo que me obliga a mí a hacer las cosas. Entonces creo que aquí el parricidio deberíamos verlo por el niño, que sí falleció definitivamente, y por la hija, que en paz descanse. Hay que ver cuál era lo que yo quería hacer por ella. Pero si dijera, no sé, por ejemplo, yo lo que quería era salvarle la vida, ¿eso lo valoraría el juez? Porque carecen de recursos para ir a un médico, esa podría ser una claro, aquí está Jorge, gracias a Dios está Jorge aquí presente. No, sí, mira, hay que entender también lo que hay que hacer, el derecho de salvar la vida o el querer salvar, o hay que entender lo que la declaración diga, porque también la defensa material es importante. El derecho de decir, mire, señor juez, yo quería salvar la vida de mi hija, pero porque ella iba a abortar y se podía morir ella también, porque puede pasar y la gente lo sabe. Lo que pasa es de que, en la atención a lo que dice el licenciado Armando, tanto en el parricidio como en el femicidio tiene que haber la intención de querer dar la muerte, pero la intención de él no era matar a la niña ni a su nieto, era salvaguardar la vida del niño. Claro, él no está preparado ni es apto para un acto negligente y imprudente como para hacer una cesárea, pero sí cometió el ilícito de obviamente comenzar un acto quirúrgico por el cual fallece tanto la niña como él. Entonces, compartiendo el criterio que dice aquí el licenciado también Mendoza, no hay un dolo, no hay intención de matar, pero al final mueren. Pero ahí se dan cuenta entonces que la ignorancia y la demasiada confianza en mí mismo también puede matar personas, ¿verdad? No solo las balas, no solo los golpes, porque miren, el atender a una esposa, a una hija, a una nieta en una labor de parto, eso no es un delito. Pero si uno tiene los conocimientos, tenés un título o tenés todos los insumos necesarios, entonces no se convierte en un delito, sino en una manera de salvar. O esa atención primaria que uno da mientras llegan los bomberos o mientras la llevas al hospital. Aquí definitivamente él le hizo de ginecólogo sin tener ni el conocimiento ni los insumos necesarios. Y por supuesto mató a su hija y al producto de ella, que era su nieta. Pero eso también, pero eso también es producto de la televisión y los programas que hoy día se ven. La ignorancia también. ¿Verdad? Aquí. Porque ustedes pueden ver de que hay programas de televisión donde la misma embarazada se atiende el parto y se abre y ella misma se perdona, pero sigue siendo una película. Pero la ignorancia es tanta en nuestra pero la falta de educación, no ignora, la falta de educación es tanta en nuestro país que la gente piensa que eso es algo fácil. Si una labor de parto es uno de los acciones complicados, y aquí el doctor no me dejará mentir, y yo que tuve 3 hijas lo sé, en un hospital, en un sanatorio, imagínense, con todos los elementos, ya no digamos en una casa en donde se puede utilizar alguna navaja, un cuchillo que no está desinfectado, con todos estos atenuantes, imagínense. Yo estoy casi segura que esta criaturita y la señora sufrieron trauma físico y emocional antes de fallecer. Qué triste. Brevemente, Jorge, aquí la causa también pudo haber sido el que se desangrara la madre del bebé, las heridas del bebé, porque, a ver,
hay formas y hay modos para hacer la intervención, no puede ser en cualquier parte del abdomen. Para hacer una incisión quirúrgica, para una cesárea, tiene que ser infraumbilical y tiene que ser un trayecto en el cual funciona como una herida por arma blanca, pero a diferencia de las personas que obviamente somos médicos, sabemos dónde vamos a hacer el corte para llegar especialmente al útero, que es donde uno quiere llegar, y después abrir el útero. Pero el señor en su desesperación, no sé qué lo obligó a tomar esa decisión, actuó como una herida por arma blanca, a perforar. Mira, aquí para que la gente entienda que no soy doctor y no tengo la expertise, son 25 o 50 años, la pena máxima. Aquí doble parricidio. Jorge, ¿sí o no? Sí. Entonces, para que usted entienda que no es doctor y no puede hacerlo, 25 o 50 años, sencillo. Tenemos que hacer la pausa, quédese con nosotros, volvemos aquí en Guatevisión. Un intento de robo de motocicleta terminó en tragedia la mañana de este miércoles en la colonia Nueva Montserrat, zona 3 de Misco, donde un hombre murió y una mujer resultó herida durante un ataque armado. Según testigos, las víctimas se desplazaban en motocicleta cuando fueron interceptadas por presuntos asaltantes, quienes les exigieron entregar el vehículo. Al intentar escapar para evitar el robo, los agresores abrieron fuego en su contra. Bomberos voluntarios confirmaron el fallecimiento de Héctor Pirir, de 39 años, en el lugar del ataque, mientras que Gilma Félix Monroy fue trasladada con heridas de bala a un centro asistencial. El hecho ocurrió en la Quinta Avenida y Sexta Calle de la colonia Nueva Montserrat. Las autoridades investigan el caso y buscan dar con los responsables. Qué terrible esta situación, definitivamente, el querer escapar para proteger su patrimonio y terminar encontrando la muerte, Claudia. Sí, miren, es triste cuando nosotros nos encontramos frente a un evento así peligroso, un asalto, algo que pone en riesgo nuestra vida. Fíjense que nuestro cuerpo tiene su propio sistema de alerta y de protección. Y generalmente nosotros actuamos de tres maneras: o huyendo, o atacando, o paralizándonos. Que claro, son mecanismos de defensa del organismo, ¿verdad? A través del sistema nervioso. Pobrecito. Eso por el lado de la víctima. Pero ahora pongámonos en el lado de los asaltantes, sin justificarlos, por supuesto. Ellos también están nerviosos, ellos tienen la adrenalina altísima, están hipervigilantes. Ellos, su objetivo es pues robar, hacerlo en el menor tiempo posible, no salir dañados. Ellos no tienen a qué empatía. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho aquí en esta tribuna? No sabemos cómo vamos a reaccionar, pero en la medida de lo posible, si usted ya está acorralado, si ve que le van a robar su carro, su moto, sus cosas, trate en la medida de lo posible de estar calmado y tranquilo, porque cualquier movimiento de correr o de yo le voy a dar, o tal vez hemos visto mucha televisión, de como ahí vemos de que dan un golpe y atacan a los asaltantes, eso lo que puede causar es más alteración a los ladrones, que ellos también se encuentran nerviosos y eso puede pues provocar la muerte, como en este caso. Es sin lugar a dudas, Jairón, de esas historias difíciles de personas que desde temprana hora van a sus actividades y encuentran a delincuentes, y lo que ha sucedido acá, una tragedia. Y la gente dirá, ay sí, pero son solo cosas materiales, pero en este país hacerse de una cosa material es tan difícil, con los salarios que tenemos, con los ingresos que la gente tiene. Se hacen de una moto, no sabemos si ya la había terminado de pagar o no. O sea, no sé si me doy a entender, pero el asunto es de que uno muchas veces se aferra tanto a las cosas materiales precisamente porque cuesta mucho hacerlas. Así es. Es cierto, hay más tiempo que vida, dirían, es cierto, la vida es más valiosa, pero justo en ese momento en el que uno es atacado, obviamente el instinto es proteger lo que le pertenece a uno. Y es que se nos nubla también la mente, Armando, esa mezcla de adrenalina, de proteger lo que me ha costado, el cortisol, nos dice Claudia. Entonces es una situación bien difícil para el ser humano, y sobre todo el que debemos estar ahora alertas y volteando a ver quién nos persigue. Te voy a decir algo, mira, no es solo el motorista ni quién está con él, ni mucho menos en el vehículo, sino que es parte de estar alerta realmente de su entorno. Todo el día, todos los días hay asaltos, pero el delincuente lamentablemente, y Claudita no me deja mentir, es más psicólogo que uno todavía. Él sabe quién está desprendido, quién está, ¿cómo se dice? Desprotegido, despistado. Analizan a la víctima. Yo creo que sí, es parte fundamental, y ellos van a analizar, y la víctima ya está lista. Y en este caso van a atacar a la persona que consideran que es más fácil atacar.
Y por eso te dije ayer, todavía te lo dije, la ley va a estar modificada porque aquel que encuentre en comportación ilegal de arma de fuego, y espero en Dios que sí lo agarren, porque para mí como abogado defensor te lo digo, no va a ser malo, porque yo lo dije siempre desde estudiante, para mí va a ser defender causas justas, es defender lo defendible. Y en este caso, aquel que ande ilegalmente portando un arma de fuego, creo que va a ser justo que lo dejen preso, porque yo no voy a defender a aquel que está infringiendo la ley, está típicamente encuadrando su norma jurídica, antijurídicamente entablándolo, y en este caso aplaudible es lo que Nery Ramos dijo, vamos a modificar el Código Procesal Penal. Y está bueno decirlo, ¿por qué? Porque va a ser parte de reducir estas cosas, porque el momento que lo detengan, va a recibir el doble de la pena. 1, porque no va a haber medida, y 2, porque la aportación son de 5 a 10 años. A 10 años. Por portación ilegal. Y aparte el homicidio, que se puede hacer desarma de fuego. Pero esperemos que lo detengan, que se aplique al final de cuentas. Y tenemos aquí, Jorge, a Héctor, la víctima de 39 años, y su acompañante Gilma, malherida, en un centro asistencial. Una familia, entendemos, la pareja, pero al final también los deudos de Héctor, de hoy saber que lo perdieron. Claro, no, y aquí la conducta impredecible es saber cómo vamos a reaccionar ante un asalto, porque las personas podemos decir, no vos, yo entregaría mi moto, pero como comparto el criterio aquí de mi colega Jairón, uno también tiende a proteger lo que a uno le ha costado. Tal vez esta persona es un medio de transporte para ir al trabajo, para transportar a su familia, y en un acto donde se pierde transitoriamente el uso cognitivo, o sea, el uso de la razón, decide mejor darse, huir, y esto de una manera totalmente vil y cobarde. Los asaltantes le disparan por la espalda. Obviamente es un asesinato, ¿verdad? Y a la señora, que ojalá primero Dios logre sobrevivir, pues también podría vincularse, ojalá que puedan aprenderlo como una tentativa de asesinato. Pero lo que tú dices es bien importante, Alex, y lo que dicen mis compañeros acá. Todos tendemos a proteger lo más preciado, que es la vida. Entonces también deberíamos de darle, aunque sea un espacio de racionamiento, de raciocinio en ese momento, para decir, bueno, me están quitando la moto, prefiero entregar la moto y no la vida. Porque al final la moto se puede recuperar, pero la vida no. Con esta reflexión hacemos la pausa. Siga aquí en Guatevisión. Regresamos. Un tribunal condenó a Kevin Rivas Cordón por 2 delitos al encontrarlo culpable del crimen de su prima Litzy Cordón, ocurrido en octubre del 2020. La investigación señala que exigían 5 millones a la familia para liberar a la joven. El tribunal, por mayoría, declara: 1. Como autor responsable al acusado Kevin Manolo Rivas Cordón del delito de plagio o secuestro cometido en agravio de la señorita Litzy Amelia Cordón Guardado. Por este delito se le impone al acusado la pena de 35 años de prisión inconmutables. 2. Como autor responsable al acusado Kevin Manolo Rivas Cordón del delito de asesinato cometido en agravio de la vida de la señorita Litzy Amelia Cordón Guardado. Por este delito se le impone al acusado la pena de 35 años de prisión inconmutables, haciendo un total de la pena impuesta de 70 años de prisión, que no pueden superar la pena máxima de 50 años de conformidad con la ley. Esa fue la decisión por mayoría del Tribunal de Mayor Riesgo B al considerar que las pruebas presentadas en la investigación permiten acreditar la responsabilidad penal de Kevin Rivas Cordón en el secuestro y asesinato de su prima Litzy Cordón, ocurrido en octubre de 2020. De las 3 juezas que integran el tribunal, la juzgadora Marlene González indicó que a su criterio la investigación presentaba falencias debido a que no se lograba comprobar la participación del acusado en los hechos. Horas antes de que se conociera la resolución judicial, don Edgar, padre de Litzy, hacía la petición de justicia al tribunal. Con todas las pruebas que se evidenciaron en todo este proceso, que ya hoy se va a saber el final, le exigimos que sea justicia, ¿verdad? Que sea justicia y que sea una prueba condenatoria, que lo condenen a los máximos años que la ley le pueda dar, y si es posible y aquí se pudiera aplicar la condena de muerte, pues también que se hubiera aplicado hacia él, porque como así él secuestró, violó y mató a mi hija, así tendría que haber sido él también, ¿verdad?
El Ministerio Público durante las conclusiones pidió al tribunal la condena máxima de 50 años por cada delito y que se sumaran 12 años más por el delito de violación. Sin embargo, el tribunal únicamente hizo referencia al plagio o secuestro y asesinato. Litsi tenía 20 años cuando ocurrieron los hechos. Fue vista con vida por última vez el 5 de octubre de 2020 cuando se dirigía a regar las plantas de una vivienda que su abuela le había regalado. Su cuerpo fue localizado sin vida un día después y un informe forense señaló que presentaba golpes, violencia física y agresión sexual. Con imágenes de Byron Baiza, reportó para Impacto Directo, Elmer Vargas. 5 años después del crimen de Litsi hay una condena en contra de Kevin Cordón. Y aquí, de Kevin Rivas Cordón, aquí hay que hablar de algo importante, Jorge. El padre de Litsi mencionaba la pena de muerte. Sí. Y nosotros hablábamos de la aplicación de la pena de muerte en nuestro país, que por la firma, este acuerdo del Pacto de San José, no se puede aplicar. Así es, fuera de cámaras aquí platicábamos aquí con Alexis, es que el delito de plagio y secuestro es uno de los peores de los delitos que la sanción más severa que tenía incluso impuesta era de la pena de la pena capital, la privación de la vida. Y de hecho aquí en Guatemala, ustedes lo pueden encontrar ahí en las redes sociales, todavía se miran los actos en los cuales se ponía inyección letal para que las personas fallecieran. El tema es de que el Pacto de San José, para no entrar en mucho detalle, es un convenio que firma Guatemala junto con otros tratados en materia de derechos humanos que limita o prohíbe que Guatemala u otros países que han sido los con los que se acordaron estos convenios en materia de protección de los derechos humanos se aplique la pena de muerte. Pero el delito de plagio y secuestro sí era un delito que lo tenía y sí se aplicaba en Guatemala. Hubo un caso muy famoso en Guatemala, me evito decir el nombre porque todavía debe ser recordado, pero sí se aplicó la pena de muerte para el delito de plagio y secuestro. Y la idea, ¿cuál era, Alexis? Era que tenía que ser un castigo ejemplar. Porque más allá de mandar a la persona 50 o 70 años, en este caso, pues no puede superar los 50 años, es mandar el mensaje a otras personas que quieran secuestrar o plagio y secuestro, que es el delito acá, que no lo hagan, porque la pena es la más grave. Pero obviamente, lamentablemente, el Pacto de San José nos limita a que podamos quitarle la vida a la persona. Y bueno, en este otro caso, Claudia, que un integrante de la familia sea el responsable. Una familia al final se quiebra por la muerte de una de sus integrantes, por el asesinato de una de sus integrantes y porque hay otro responsable en este caso. Pues se entiende que entre familia debemos ayudarnos, debemos apoyarnos. Tú esperarías cualquier mala acción, cualquier delito de alguien que esté afuera de tu núcleo, pero no tu misma gente, no tu misma sangre. Por eso dice este dicho que la peor cuña es la del mismo palo, ¿verdad? Tristemente, acuérdense que son personas que tal vez han crecido con otros principios, aunque compartan el mismo apellido o aunque hayan estado en la misma casa desde pequeños y él la haya visto crecer. Tristemente, pues otros eran los objetivos de él. Aquí lo importante es que se haga justicia. Nosotros acá no somos jueces, no somos parte, no somos jurado, pero si las pruebas son contundentes, si después de hacer la inspección ocular se ve que él está involucrado, luego de hacer la reconstrucción de las escenas, hay indicios, pues el juez es el que va a determinar definitivamente. Me imagino que la familia lo que quiere es de que pues sea una condena pues apegada, porque hubo secuestro, hubo violación, hubo asesinato y también la comunidad, por supuesto. Miren, lo que yo también veo aquí por otro lado es que casi 6 años después se da una condena. Pero ¿verdad? Se dio, pero fíjense que por eso es que no creemos en nuestro sistema de justicia. Y creo que este caso porque tuvo mucha cobertura mediática. Sí, fue mediático. Pero ¿cuántos casos que llevan 8, 10, 12 años? Primero sale libre el fulano, ¿verdad? Porque como ya prescribió la pena y todo esto. Entonces, es triste. Aquí lo más, yo no sé, yo no soy abogada, pero creería que lo más es 1 año, ¿verdad? Porque por eso es que alargamos. ¿Cuáles son los tiempos, Armando, solo para resolver esa duda? ¿Cuánto puede durar un proceso? La verdad, litigando, mira, realmente no es culpa de los jueces, perdón Claudita y colegas, no es culpa de los jueces, ni mucho menos, ni el Estado de Guatemala, es la cantidad de gente que delinque. Son los abogados también, que retrasan los procesos. 40,000 casos de estafas, por ejemplo. Entonces, digamos, estafas, secuestros, esto. La PNC tiene un buen comando de secuestros, y lo digo, David Boteo, mis respetos, y no ha sido de él, ha sido de años. La mejor cobertura antisecuestro ha sido PNC, no ha sido MP. La gente le dice MP, no, la PNC tiene el mejor comando antisecuestros y se ha logrado con rescates y lamentablemente con muertes, porque así ha pasado, pero
No, Claudita, estamos hacinados porque lo mediático lo que hace es presionar al juez a una resolución. Pero lamentablemente si el medio se mete, la defensa puede decir, mire, usted hizo una resolución con base a medios, entonces yo la puedo impugnar y la sala puede revocar. Entonces mucho cuidado también, gente. ¿Por qué? Porque esos 37 años que le dieron al joven 70. pueden rebajar, o 70 en este caso, que son 50 la máxima, se pueden rebajar a 40 en una sala, en una cámara. ¿Por qué? Por los medios. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que yo me meto, porque si no sé de leyes, solo voy a presionar para que el juez diga, son 70 años el tribunal, para que no me consignen y no digan, yo fui un juez corrupto. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado porque después la cámara va a decir lo contrario. Tenemos que hacer la pausa, siga con nosotros, regresamos. Y la fiebre de la fiesta del fútbol se respira, se ve con tal intensidad que un usuario en redes sociales ha captado un mural que retrata a la pintora Frida Kahlo, al revolucionario mexicano Emiliano Zapata y un guerrero jaguar como protagonistas de una escena pambolera en la Ciudad de México. El término pambolero es una expresión coloquial utilizada en México para referirse a las personas apasionadas por el fútbol. El mural está ubicado en la Glorieta de los Insurgentes, una plaza ubicada en el centro de la ciudad. La obra fue realizada por dos artistas que buscaban fusionar elementos de la identidad mexicana, la cultura popular y el deporte más seguido del país en una sola pieza visual. La obra ha generado miles de reacciones y comentarios en plataformas digitales en donde los internautas destacan la creatividad de la propuesta. Y es lamentable realmente todo lo que está ocurriendo alrededor de este caso de la Copa, porque los mexicanos, Jairón, se sienten muy lejos de lo que fueron las anteriores copas, porque ahora es muy difícil el acceso a los boletos para estar en el estadio, difícil el acceso incluso para televisión, todo es complicado en este torneo. Creo que la gente que disfruta del fútbol, este mundial no es para ellos. Este mundial es para la gente que tiene los recursos, aunque no les guste el fútbol. Yo tengo un caso ahorita de un señor, en su vida va al estadio, en su vida ve un partido de fútbol, pero ahorita está en México porque ya compró sus entradas para estar en la inauguración del mundial. Sí, pero él es millonario, o sea, puede. Lamentablemente por la FIFA, porque ahora según entiendo no puedes ver un partido en un restaurante si no han pagado derechos, o sea, no sé si también en Guatemala se va a aplicar eso, en fin, lamentablemente la FIFA volvió un negocio pero hiper multimillonario, un juego de fútbol, que es, el fútbol es de la gente, del pueblo, porque ahí es donde se disfruta el fútbol. Lamentablemente se volvió el mejor negocio, más que la religión. Y bueno, Jorge, otro dato también de lo que está provocando este torneo es el recibimiento de la gente. Tenemos el ejemplo de este mural y muchos dicen, ¿y si la Copa, el torneo hubiese sido solo en México por esa calidez de la gente? Porque se ve esa frialdad en el recibimiento a las delegaciones en Estados Unidos y en Canadá, porque obviamente no despiertan la pasión. A ver, selecciones que uno no se imagina, como el caso de Irán, por ejemplo, que se encuentra en la frontera. Sí, que está en la frontera. En Tijuana. En Tijuana, correctamente. Pero también ahí los han ido a recibir calurosamente. Así es. No, y fíjate, Alexis, que esta va a ser una primera mala experiencia, esperamos que no sea tan mala, en donde un mundial se va a celebrar simultáneamente en 3 países. Y como bien lo señalas, la tradición futbolera, por asunto cultural de costumbre, es latinoamericano. Obviamente también en Europa, España, pero hablando del continente americano, es México para abajo, hasta Argentina. Entonces, ¿hasta qué punto la FIFA no habrá cometido un error a no haber tomado en cuenta esos factores? Porque la cantidad, incluso de boletajes que se pretendían vender con anticipación, no se lograron ni en Estados Unidos ni en Canadá. Se está esperando que este fin de semana se logren vender, bajándole el costo. Pero obviamente lo que mencionas, el aspecto cultural y antropológico de que no haya sido toda la fiesta celebrada futbolera en un país como México va a tener sus consecuencias. No solamente por el tema económico, sino cultural. La gente no tiene esa avidez de que despierte el fútbol en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Canadá, como lo hubiera sido en México, o Brasil, o Colombia, o cualquier otro país. Centroamérica también, sí. Un mundial en Centroamérica sí se puede realizar. Costa Rica podría haber sido.
Bueno, Centroamérica. Un mundial en Sí, Centroamérica. Claro. Bueno, sí, Guatemala, pongámosle. 4 partidos en cada país. Miren, es que eso es lo que pasa cuando el mundial es compartido. En el Mateo Flores. En el Doroteo, tal vez está No me listo. digas en la Pedrera. Para el 2050 ya va a estar listo. No, es que esto es lo que pasa cuando el mundial es compartido. Creo, lo platicábamos acá, creo que nunca había sucedido esto de que 3 países van a tenerlo. Es dosificado, ¿verdad? Un puchito aquí, otro puchito allá. Miren, yo la parte buena que quiero ver acá es toda la economía que se reactiva alrededor del mundial y más la economía informal, porque digamos, algunos restaurantes o algunas, los que tienen los derechos pues lo pueden ver, entonces ahí hay consumo. En el caso de México, pues los hoteles ya están llenos, Ya lo los souvenirs, las playeras, pero sí genera economía, si hay movimiento de la economía, es una reactivación. Por ese lado lo miro yo positivo, pero por el otro todo es prohibido, todo puede ser demanda, están los abogados ya listos para entablar una, porque lo que quieren es sacar ganancia del todo. Pero los que asesoran al mundial, no tú. Bueno, entonces aquí a los abogados, mejor no hablamos con los abogados. Vamos a la pausa, regresamos. Y el Mundial 2026 aún no comienza, pero las celebraciones por los partidos ya están en la mira de las autoridades. La Policía Nacional Civil anunció operativos especiales a nivel nacional para prevenir accidentes y delitos durante las transmisiones y festejos, con la intensificación de puestos de control y pruebas de alcoholemia, con advertencia de consignar a quienes sean sorprendidos conduciendo bajo efectos de licor o estupefacientes. También se reforzará la vigilancia para evitar la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad y se incrementarán los patrullajes en áreas comerciales, centros recreativos y sitios de alta concentración de personas. Sopla bien, sopla bien. Y todo lo que provocan este tipo de torneos, Armando, porque el consumo de bebidas incrementa, pero también se dice que el fútbol y este tipo de competencias provocan que los hechos de violencia en el seno familiar aumenten en esta temporada. Fíjate que sí, como te dije que el día, yo no soy mucho de fútbol, me encanta verlo por mi familia, porque les gusta, pero yo no soy partidario mucho de eso por traumas de la niñez. No me gusta el fútbol. Porque lo dejaban en la banca de plano. Sí, es cierto, se los dije. No me eligieron, a mí nunca me eligieron, pero por eso no me gusta, pero no tengo ese problema. Sin embargo, sí es cierto, porque en la universidad, por ejemplo, cuando había un clásico de Barça-Real Madrid, todo lo que era los pensé que de la USAC contra Aurora me ibas a decir. La USAC y todo eso, se llenaba de gente que iba ahí todos sábados y domingos y había siempre golpes, problemas. Una cevichería de por ahí, todo, de todo. ¿Por qué? Porque la gente no está asociando el fútbol como una recreación, sino como una forma de buscar violencia, de sacar tu yo interno, como diría aquí la psicóloga. O sea, esa de yo no estoy de acuerdo con el resultado. Nadie está de acuerdo con el resultado. Pero en este caso yo invito a la gente que por favor, si lo va a ver en familia, háganlo en familia, cero alcohol y sobre todo está en la calle, anda trabajando, va a almorzar y ve el partido, que se evite. ¿Por qué? Porque hay que evitar, porque evitar no es cobardía. Todo lo que está generando y lo que veremos desde mañana, Jairón. Alegría, pero también situaciones que debemos analizarlo antes. Sí, sobre todo si usted es de las personas que le encanta el ambiente futbolístico y va a un restaurante a verlo, pague taxi para regresar a su casa, no se lleve su carrito, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque así tiene la libertad de ponerse hasta atrás y que pague un taxi de regreso. Si no tiene que pagar un abogado. Y eso sale carísimo. Es que sí es importante, Alexis. Tener la tarjeta de un abogado. Aquí les vamos a dar a todos que el alcoholímetro de la sensibilidad es muy alta. Eso quiere decir que aunque solo se tomen una cerveza, les puede salir positivo. Y el delito de responsabilidad de conductores, la multa puede ser de 500 quetzales y suspensión incluso de la licencia hasta por 3 o 6 meses. Solo que nombren una persona que pueda conducir por ustedes es importante, porque el alcoholímetro... Si no, llame 1-801 Granados 1. Llegamos al final de Impacto Directo. Gracias por acompañarnos en esta noche. A los panelistas, Claudia Macís, psicóloga y comunicadora, Armando Mendoza, abogado penalista, Jairón Salguero, actor y comediante, y Jorge Granados, médico, abogado y experto en criminología. Una excelente noche, precaución con las lluvias. Recuerde toda la información en prensalibre.com. Soy Alexis Ponce, hasta mañana.